Hola y bienvenidos. Hoy veremos cómo instalar SQL Server Express 2014 en Windows. Microsoft SQL Server Express 2014 es una edición gratuita rica en características de SQL Server que es ideal para el aprendizaje, el desarrollo, alimentación de escritorio web y aplicaciones de servidores pequeños. Primeramente veremos cuáles son sus requerimientos de instalación. Necesita una memoria RAM de mínimo 512 megabytes, pero lo recomendable es 1 gigabyte, un procesador de 1 GHz para la versión de 32 bits o un procesador de 1.4 GHz para la versión de 64 bits. Lo recomendable es 2 GHz o superior para las dos versiones. El procesador necesitaremos un AMD Alto para la versión de 64 o uno que sea compatible con Pentium 3 para la versión de 32 bits. Para obtener SQL Server nos dirigimos a la página oficial de Microsoft en el apartado Productos en la opción SQL Server. Tenemos 5 ediciones de SQL Server, 4 de paga y una gratuita. La versión Enterprise con licenciamiento en servidor con $8,908. La versión estándar con licencia en servidor $931. La versión Developer para usuarios con $38 por usuario. La versión web por hosting, eso necesitamos consultar con el proveedor. Y la versión Express, que es una versión gratuita y es la que nosotros utilizaremos. Abajo les vamos a dejar los links de las páginas. Al ejecutarlo nos dará para extraer todos los archivos necesarios para la instalación. Por defecto nos mostrará la ruta donde está el archivo que descargamos. Al abrir la carpeta ejecutamos el setup y nos marcará un error. Este error se soluciona cambiando la región del idioma de nuestro computador a español de España para la versión en español y para la versión en inglés se cambia a inglés de Estados Unidos. También tendremos que verificar que tengamos instalado el .NET Framework 4 o el 3.5. Inicie el instalador. Seleccionamos nueva instalación independiente de SQL. Esperamos a que inicie la instalación. Aquí aceptamos los términos de licencia y continuamos. Aquí va a verificar y comprobar las reglas globales, que tengamos instalado todo lo necesario para poder instalar y ejecutar SQL Server. Ahora instalará las configuraciones para poder instalar el motor de base de datos. Aquí instalará las reglas y verificará que no haya algún error de que no tenga todo instalado. Aquí seleccionaremos todas las características que deseamos que se instalen. Por defecto nos selecciona todas y así lo dejaremos. Aquí nos pedirá el nombre de la instancia o el nombre del directorio que va a guardar SQL Server. Lo dejaremos por defecto. Aquí serían las configuraciones del servidor. Podremos poner contraseña a cada uno de los servicios para que sean un poco más seguros. Lo dejamos por defecto. Aquí la configuración del motor de base de datos, el tipo de autentificación, si va a poder conectar con los diferentes usuarios, directorios y toda la demás configuración para el motor de base de datos. Lo dejamos por defecto.
Aquí vamos a configurar el Reporting Service, que lo dejaremos por defecto para que se instale y se configure automáticamente. Y aquí es donde empieza el proceso de instalación. Esperaremos a que termine. Al final de cuentas se completó correctamente el motor de base de datos y todas las demás configuraciones. Cerramos y sería todo. SQL Server 2014 Manager Studio para hacer la verificación de que está instalado. Esperamos a que cargue todo. Para el ejemplo creé un script con la estructura de una base de datos y una pequeña tabla que ejecutaremos directamente en SQL Server. Nos aparece la primera pantalla o ventana que es para la conexión. Le damos conectar y ya nos conectamos al servidor de base de datos. Ahora cargamos el script y esperamos a que cargue. Como pueden ver, esta sección del código es para la creación de la base de datos. Se crea la base de datos, se designa dónde se alojará los datos y el log para los errores y todo lo que se hace dentro de la base de datos, el tamaño, su máximo tamaño y todo lo que se tiene que configurar. Después se usa la tabla, la base de datos, y después se crea la tabla. Prácticamente es similar a lo que utilizamos en MySQL, nomás por este pequeño sentencia, y lo demás es prácticamente igual a excepción de la creación de la base de datos. Lo ejecutamos y nos dice que comandos completados correctamente. Lo que haremos es irnos a base de datos y aquí ya está nuestra base de datos, y dentro de tablas ya está nuestra tabla productos, y aquí ya tiene sus respectivas columnas, su primary key y todo.